estamos aquí para continuar con nuestro estudio programado sobre la eternidad y en esta ocasión vamos a estar viendo la cuarta edad, el cuarto Kairos en la historia de la humanidad, o la cuarta dispensación, como se llama técnicamente a este tiempo, que es conocida como la edad o la dispensación de los patriarcas. Y se llama así precisamente porque el Señor va a comenzar a formar una familia que va a dar origen a un pueblo, a una nación que va a ser escogida por el Señor. El tiempo de duración aproximado de esta edad, de esta dispensación, es de 430 años y va desde el llamamiento de Abraham hasta lo que es la promulgación de la ley. Hay cláusulas aquí que se mantienen inalterables, como dijimos en el episodio anterior, que son la fe y la obediencia. Estas cláusulas van a acompañar a todas las edades. Dios estableció un pacto y ese pacto obviamente tenemos que creerlo y tenemos que obedecerlo. Ahora, más o menos en el año 1963 a.C., el Señor llama a Abraham. ¿Por qué llama a Abraham? Porque la línea de Set se había degradado moralmente y espiritualmente muchísimo, y entonces Dios, ante el peligro de que esa línea pudiera corromperse del todo y desaparecer, y esto traería aparejado también consecuencias sobre la llegada del Salvador, el Señor decide intervenir y llama a Abraham. Es notable que pasan 10 generaciones entre Adán y Noé, y ahora entre Noé y Abraham vuelven a pasar 10 generaciones. Abraham resulta ser el 10º de Noé, y el Señor lo va a llamar desde un territorio pagano. Abraham vive en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es la civilización desarrollada que vimos la semana pasada, en donde gobierna Nimrod. Esto pertenece al territorio de Irak, hoy actualmente. El Señor lo va a llamar y va a hacer un pacto con él, invitándolo a salir de su tierra y de su parentela. Muy bien. En este pacto, que es conocido como pacto abrámico, porque se hace con Abraham, nosotros tenemos las cláusulas en Génesis capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor les dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén. Muy bien, repasemos algunas cláusulas de este pacto. Lo primero que hace el Señor es llamarlo a Abraham e invitarlo a salir de su tierra. ¿Por qué Abraham tenía que salir de su tierra? Porque en el lugar en donde Abraham estaba se practicaba la idolatría, se practicaba la adivinación. El lugar en donde Abraham estaba era un lugar que se había prostituido grandemente espiritualmente. La influencia de sus vecinos, la influencia de sus amigos podía echar a perder el llamado que Dios tenía para él. En segundo lugar, el llamado es personal, es para Abraham y para su familia, no es para el resto de la parentela. Yo quiero hacer una diferencia aquí entre lo que es bíblicamente una familia y lo que es la parentela. El esposo, la esposa y los hijos menores forman parte de una familia. Ahora, cuando los hijos ya están en edad adulta o esos hijos se casan, ellos ya forman su propia familia y pasan a ser parte de lo que es nuestra parentela. Esto no los desmerece en nada. No es que los estamos excluyendo, no es que los estamos separando del seno familiar, simplemente que cada uno de ellos tiene que ir forjando su futuro, formando su propia familia y continuando con la identidad que han recibido en la casa de su padre.
Así que por esta razón Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, no de tu familia. ¿Sí? El llamado era para Abraham y para Sara, permítanme recalcarlo, no para el resto de los integrantes de aquella gran familia. Abraham comete un error que le va a costar un retardo de 25 años en la promesa del Señor. Usted nunca pensó por qué Dios no le da inmediatamente un hijo a Abraham, por qué tuvieron que pasar 25 años. Permítame decirle que cuando Dios llama, Dios es el que pone las condiciones y Dios exige el cumplimiento efectivo al 100% de esas condiciones para poder cumplir también con su parte del pacto. Si Abraham hubiera obedecido 100% lo que el Señor le dijo y hubiera salido de su tierra, como salió físicamente, y hubiera salido de su parentela y hubiera solamente iniciado la aventura con Sara y con sus criados, entonces Dios inmediatamente le hubiera otorgado el deseo y la petición de tener un hijo. Pero la obediencia de Abraham es parcial y esto determina un retardo en el cumplimiento de la promesa. Se lleva consigo a su viejo padre, Taré, que traducido su nombre es el que duda. ¿Qué cree que Taré hubiera hecho cuando Abraham le comentara que tenía que esperar en una promesa del Señor? El nombre está definiendo el carácter de la persona. Evidentemente, Taré no era una persona de fe e iba a influir sobre la fe de Abraham, quizás hasta haciéndolo perder su llamado. Cuando Abraham le dijera, Dios me mandó a salir por medio de la llanura fértil, de esta media luna fértil, a una tierra que ni siquiera sé cuál es, ¿qué cree que hubiera sido el resultado de lo que Taré le dijera? Seguramente hubiera dudado que fue Dios el que le habló, seguramente hubiera dudado del llamado y hubiera hecho a Abraham replantear su salida y hasta casi seguramente hacerlo volver a la tierra de Ur de los Caldeos. Así que convenía para su llamado que Taré quedara en su ciudad natal, en Ur de los Caldeos. Sin embargo, Taré fue con él y hasta que no llegaron a Harán y murió ahí Taré, una de las partes principales, de las condiciones principales del pacto, se ven truncadas. Inmediatamente no se reanuda la promesa, pero Dios habla con Abraham. Abraham todavía lleva consigo a su hermano Nacor y lleva consigo a su sobrino Lot. Nacor traducido es colérico, furioso, nervioso. Ahora, ¿qué cree que Nacor va a hacer cuando tenga que poner en marcha la paciencia? Cuando tenga que poner en marcha la paz. Evidentemente, como lo demuestra la historia, Nacor va a reaccionar con violencia, con energía, y esto va a producir sendos enfrentamientos entre Nacor y Abraham. Además, Nacor resulta ser una persona muy envidiosa y se cree que por la gran envidia que tuvo con Abraham es que produjo todos los problemas que produjo. Nacor es el padre de los sirios hasta hoy. Los sirios son un pueblo que han quedado estancados en el tiempo porque en vez de vivir su propia vida viven mirando a Israel e envidiando a Israel. Mire cómo la historia se repite y las conductas se transmiten. Si Abraham lo hubiera dejado a Nacor en la tierra de Ur de los Caldeos, hubiera evitado muchos problemas, muchas angustias, muchos sinsabores. ¿Y qué hablar de su sobrino Lot? Por su sobrino Lot tuvo que ir a una guerra que no era de él. Por su sobrino Lot tuvo que interceder delante de Dios para que Dios no lo matara y lo destruyera junto con toda la ciudad de Sodoma y Gomorra. Él tuvo una y otra vez que interceder por Lot para que Dios tuviera misericordia de él. Mire esto, hasta que no muere Taré, no se separa de Nacor y definitivamente se separa de Lot, Dios no ratifica nuevamente la promesa. Una vez que Abraham sale física y emocionalmente también de su parentela y queda solo con Sara, se produce la reivindicación de lo que es
su llamado y la promesa de que Dios le dará un hijo que saldrá de sus entrañas. Obediencia absoluta es la que Dios demanda cuando pone condiciones para hacer un pacto con nosotros. Y hasta que nosotros no las cumplimos, Dios tampoco cumple con su parte del trato. Interesante, ¿verdad? Ahora, Dios le promete a Abraham: te bendeciré. De cierto que Dios lo bendijo muchísimo, porque fue un hombre muy rico, porque multiplicó su hacienda, su ganado. Dios lo bendijo en gran abundancia, lo bendijo integralmente, lo bendijo económicamente, lo bendijo sentimentalmente, lo bendijo espiritualmente. Dios lo bendijo en todas las áreas de su vida. No solamente le dice en esta cláusula te bendeciré, sino que también agrega serás de bendición. Es decir, la bendición que voy a darte va a exceder tu propia vida. Todas las personas que se acerquen a vos van a ser bendecidas por causa de la bendición que yo puse sobre tu vida. Es tremendo lo que Dios le está diciendo a Abraham. Realmente tiene un amor especial por este hombre, el Señor, como para semejante declaración. Te voy a bendecir, pero además todas las personas que se acerquen a vos, todas las personas que tengan contacto con vos van a ser bendecidas, porque vas a ser de bendición. Lo tercero que Dios le dice es: haré de ti una gran nación. Si uno lo mira políticamente, uno encuentra que la nación de Israel desciende de los lomos de Abraham. Así que políticamente Dios hace una gran nación, Dios cumple su promesa a Abraham. Pero si uno lo mira espiritualmente, es más grande todavía la promesa de Dios realizada en la vida de Abraham, porque nación es etnias, es un pueblo que tiene la misma cultura, el mismo lenguaje, los mismos mandamientos, y ese somos hoy por la fe nosotros, una gran nación, el pueblo escogido del Señor espiritualmente, una gran nación que desciende espiritualmente de Abraham, el padre de la fe. Qué tremendo que es esto, ¿sí? Le dice el Señor en la cuarta cláusula: engrandeceré tu nombre. Vaya que Dios cumplió tremendamente esa palabra, porque los israelitas descienden de Abraham, pero también los musulmanes dicen tener a Abraham como padre. La iglesia cristiana reconoce a Abraham como padre. Quiere decir que las tres grandes religiones monoteístas del mundo lo reconocen a Abraham como un padre espiritual, de cuyos lomos Dios trajo bendición para todas las personas. Los que profesan el Islam, los que profesan el catolicismo, el judaísmo o el cristianismo, todos reconocen en Abraham un hombre escogido, un hombre elegido por Dios. Aún hoy, 2000 años después de la cruz de Cristo, seguimos todos hablando de Abraham y reconociendo su gran influencia para el mundo antiguo y para el mundo moderno. La quinta cláusula que tenemos en este pacto es que Dios va a bendecir a los que lo bendigan. Esto es muy importante, ¿sí? Porque el pueblo que desciende de Abraham, tanto políticamente Israel o espiritualmente la iglesia del Señor Jesucristo, han sido objetos de maldiciones y de persecuciones durante muchos años. ¿Sabe qué está diciendo esto? Está diciendo algo tremendo. Está diciendo que Dios va a bendecir a los que nos bendigan, que Dios va a bendecir a quienes procuren nuestro bien. Bendecir es hablar bien, procurar nuestro bien. Dios está al pendiente de cada detalle en la historia, no solo de Israel, sino espiritualmente de lo que es su iglesia. Todos los que nos bendigan serán bendecidos. Dios pagará con bendición. Pero esta cláusula tiene un punto fuerte también, porque dice: maldeciré a los que te maldigan. ¿Cuántos hermanos han dado la vida en cuanto a la fe por la causa del Señor? Perseguidos, torturados, maldecidos. Bueno, Dios va a establecer un día
en donde va a hacer justicia sobre todas esas personas que de alguna manera agredieron al pueblo del Señor, ya sea espiritualmente, vuelvo a decirlo, la iglesia, como políticamente el Estado de Israel. ¿Usted piensa que Dios va a dejar que pase por alto lo que fue el Holocausto? ¿Usted piensa que Dios va a dejar que pase por alto las persecuciones a manos de los emperadores, la cantidad de personas que murieron allí, la cantidad de judíos perseguidos en el mundo? Evidentemente tendrá que dar cuenta por la vida de cada uno de sus hijos, porque Dios ha dicho: bendeciré a los que te bendigan, pero maldeciré a los que te maldigan. Es tremenda esta cláusula en el pacto del Señor. Lo siguiente que dice en el punto número 7 de esta cláusula: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esto proféticamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo. De la descendencia de Abraham viene el linaje escogido del Señor. Dios interviene, les dije antes, porque la línea de Set se está degradando y separa a Abraham, y en Abraham separa una familia, no solamente políticamente, sino espiritualmente, para que de ella venga el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo somos bendecidas todas las familias de la tierra, ¿sí? Las que viven ahora, las que vivirán después y las que han vivido antes, todas son bendecidas con la llegada de nuestro Salvador. El Salvador llenó de esperanza el mundo, el Salvador llenó de paz el mundo, el Salvador llenó de gracia un mundo que estaba en absoluta tiniebla. La octava cláusula de este pacto les habla acerca de poseer la tierra de Canaán. Hoy hay una tremenda discusión sobre esto y todavía se sigue discutiendo en foros internacionales, en las Naciones Unidas y a veces hasta bélicamente si le corresponde o no le corresponde la tierra a Israel. Piense usted que hoy Israel está ocupando el 75 o el 80% de su territorio, no está ocupando todo el territorio que Dios le dio. El argumento es que esas tierras les pertenecían antes a otros pueblos y nosotros sabemos que en parte tienen razón, pero no tomaron los israelitas esa tierra por asalto, no la tomaron simplemente por que ellos quisieron hacerlo. Esa tierra le fue otorgada por Dios. Así que cuando el mundo resiste entregarle las tierras a Israel, lo que está resistiendo en realidad es la voluntad de Dios. Esa tierra ha sido entregada por Dios para que Israel la habitara. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque la depravación de la gente que vivía allí había llegado a tal extremo que ya no había solución para esa gente. Por eso Dios los desposeyó de su tierra y esa tierra se la entregó a los israelitas para que de allí se desarrollara, física y geopolíticamente la nación elegida por el Señor, escogida por el Señor para traer al Salvador del mundo. Así que esa tierra le pertenece a Israel por derecho, pero también le pertenece a Israel porque Dios, el soberano del mundo, decidió entregársela. ¿Y quién irá en contra de la voluntad del Dios supremo? La novena cláusula que nosotros tenemos aquí en este pacto es que definitivamente él tendría que salir de su tierra y de su parentela para que todo esto se cumpliera. Dios advierte que no va a cumplir su parte del pacto si Abraham no cumple con la parte que le corresponde al llamado. Ahora, una vez que Abraham se estableciera, el Señor le habla aquí y le cuenta a Abraham de que su descendencia sería esclava por 400 años. Esos 400 años empiezan a correr desde que Dios le habla a Abraham hasta que Israel llega al monte Sinaí. Hasta allí corren los 400 años. Por eso a veces hay una discrepancia en cuanto al tiempo que Israel estuvo cautivo en Egipto. Se habla de 340 años y otros hablan de un término mucho menor también. Es que no están teniendo en cuenta
de que el tiempo empieza a correr desde que Dios les habla hasta el momento que finalmente se cumple. Esa descendencia de Abraham que llegara a tierra de Egipto sería castigada con la esclavitud, sus opresores tendrían dominio sobre ellos, pero finalmente Dios terminaría castigando a sus opresores al fin de esos 400 años y dándole la libertad a su pueblo para que vaya en busca de la promesa de la tierra que Dios le había hecho a Abraham. Si nosotros miramos la historia, el pueblo del Señor, con Jacob a la cabeza, va a descender a Egipto por causa de una gran hambre. Y usted conoce allí la historia de José. José para este momento es el segundo señor del reino y los va a sustentar. Va a colocar a la familia de Jacob en el sur de Egipto porque los egipcios veían como abominación la criada de ganados, la criada de ovejas. Así que los manda a la ciudad de Gosén, al límite sur de Egipto, para que no tuvieran enfrentamientos ni problemas con las personas de Egipto. Y allí ellos se van a quedar. Debieron haber salido, pero se acostumbraron a la comodidad de Egipto, y la Biblia dice que murió José y que se levantó otro faraón que no sabía nada acerca de José y no sabía nada acerca de lo que Dios había hecho por medio de José, y vio como un peligro al pueblo de Israel que crecía notablemente y decidió subyugarlo y ponerlo en esclavitud. Fueron años terribles, fueron años de llanto, fueron años de mucho dolor. Hoy la gente se regocija viendo las maravillas de las pirámides, pero se olvidan que cientos de judíos, cientos de hijos de Dios murieron como esclavos tratando de levantar esos monumentos que permanecen en la memoria de la gente hasta el día de hoy. Qué tremendo que es esto. Ahora dice que ellos clamaron al Señor y Dios levantó un varón. Dios levantó a Moisés, rescatándolo de las aguas. Dios lo levantó a Moisés. Y después de un periodo de 80 años en donde Dios trata con Moisés, 40 años en Egipto y 40 años en el desierto, lo envía a Moisés para dejar libre al pueblo del Señor. Se va a dar una serie de diálogos con el faraón que no quiere reconocer la autoridad de Dios, pero finalmente en la última plaga él va a reconocer que el poder de Dios es sobre todas las cosas y le va a dar libertad al pueblo del Señor. Este es el juicio que cierra la dispensación de los patriarcas, la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos es el juicio que da por terminada la edad de los patriarcas, cuando Faraón decide dejar libre al pueblo del Señor. El pueblo del Señor, en una gesta maravillosa, sale bendecido en abundancia espiritualmente y económicamente ahora al mando de Moisés en búsqueda de la tierra prometida por el Señor. Y mire qué notable, y con esto termino la dispensación de hoy. La gloria del Señor aparece sobre el pueblo del Señor cuando el pueblo llega a Etam. De 70 personas que entraron en Egipto, el pueblo se ha transformado ya en 1,5 millones de personas. Pero Dios no los acompaña hasta que llegan a Etam. Etam es la frontera que divide Egipto. Así que espiritualmente nos está diciendo algo el Señor. Cuando ellos cruzan la frontera de Egipto, la gloria de Dios aparece sobre ellos para guiarlos en el camino, en todo lo que vendrá después. Moraleja para nosotros: si queremos que la gloria del Señor nos acompañe, tenemos que cruzar la frontera que nos separa de Egipto definitivamente. Muy bien, entonces, esta edad de los patriarcas tiene una duración más o menos aproximada de 430 años. Va desde el llamado de Abraham hasta la muerte de los primogénitos, y ahí se cierra esta edad para dar paso a una nueva dispensación. Se necesita un nuevo pacto, se necesita un nuevo trato de Dios con los hombres, y ahora Dios va a tomar nuevamente la iniciativa con su criatura. Pero esto lo vamos a ver en la próxima
oportunidad que tenemos de tratar la palabra del Señor. Por favor, no se olvide de suscribirse a nuestro canal. De esa manera usted nos bendice y nos ayuda para poder continuar con nuestro ministerio. Muchas gracias.